Los terremotos no vienen sucediendo solo en los últimos tiempos, sino que ocurren desde que la Tierra fue creada. Por eso, les traigo a continuación un top 10 con los terremotos más fuertes en toda la historia. Puesto número 10. Terremotos de Sumatra, 2007, magnitud 8,6. Sucedido en la costa de Sumatra, allá por el año 2007 en Indonesia. Grandes movimientos sísmicos acudieron a la isla que ya venía acostumbrada a los terremotos por sucesos similares en 2004 y 2005. Puesto número 9. Terremoto Islas Andreanoz, 1957, magnitud 8,6. El terremoto de las Islas Andreanoz de 1957 fue un terremoto ocurrido a las 14:22 del 9 de marzo de 1957, con magnitud de 8,6. Causó daños en las Islas Aleutianas y Hawái, e incluso provocó un tsunami. No hubo víctimas mortales. El terremoto causó daños estructurales en las Islas Adak y Unak. También provocó la erupción del volcán Vsevidov. También causó un tsunami que alcanzó una altura de 16 metros y causó alrededor de $5,000,000 en daños, uno en Hawái, destruyendo 2 aldeas en Oahu, y 2 puentes en la región de las Islas Aleutianas. Puesto número 8. Terremoto de Lisbon, 1755, magnitud 8,7. El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, así como la mayoría de los ejemplos de la arquitectura manuelina, distintiva del siglo XVI portugués. Varios edificios que habían sufrido pocos daños a causa del terremoto fueron destruidos posteriormente por el fuego. El recién estrenado Teatro de la Ópera, inaugurado solamente 6 meses antes, resultó destruido por el fuego hasta sus cimientos. El Palacio Real, situado junto al río de Tajo donde hoy se encuentra el Terreiro do Passo, fue destruido por los efectos sucesivos del terremoto y el maremoto, al igual que el Teatro Real do Passo da Ribeira, situado frente al palacio. Dentro de este, la Biblioteca Real, que constaba de unos 70.000 volúmenes, así como de centenares de obras de arte, incluyendo pinturas de Tiziano, Rubens y Correggio, resultó destruida. Puesto número 7. Terremoto Esmeraldas 1906, magnitud 8,8. El terremoto se produjo a lo largo del límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es probable que el terremoto haya sido causado por el proceso normal de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. La mayoría de los daños se produjeron por culpa del tsunami en los pueblos de Río Verde en Ecuador. Se estima que el número de muertes es entre 1.000 y 1.600. Puesto número 6. Terremoto Chile 2010, magnitud 8,8. El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:34 hora local, del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro, y más de 2 minutos en la capital. Fue percibido en gran parte del cono sur con diversas intensidades, en lugares como Buenos Aires y Sao Paulo por el oriente. Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Copquecura y el puerto de Talcahuano. Gran parte del centro de las ciudades de Curicó y Talca colapsó y su casco histórico quedó destruido en su totalidad. En las regiones de la Araucanía, O'Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de 8, provocando destrucción en la capital, Santiago, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos.
Cerca de 500.000 viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurrió 35 minutos después del terremoto. Puesto número 5. Terremoto Japón 2011 magnitud 8,9. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Toku de 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 14:46 hora local el viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. La magnitud de 8,9 lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Puesto número 4. Terremoto Kamchatka 1952 magnitud 9,0. El sismo principal ocurrió a las 16:58 el 4 de noviembre de 1952. Inicialmente asignado una magnitud de 8,2, el sismo fue revisado a 9,0 en los últimos años. Un gran tsunami como resultado, causando la destrucción y la pérdida de la vida alrededor de la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Hawái fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Puesto número 3. Terremoto Alaska 1964 magnitud 9,2. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdés y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2, considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica, y uno de los más fuertes en la historia de la humanidad, que generó el tsunami más devastador de la historia. Su duración fue de unos 4-5 minutos. Puesto número 2. Terremoto Sumatra 2004 magnitud 9,3. El terremoto se originó en el Océano Índico justo al norte de las islas Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del Norte. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, de la India, de Tailandia y de otros países con olas que llegaron a los 30 metros. Causó muertes y daños serios hasta la costa del este de África, y la muerte registrada más lejana debido al tsunami ocurrió en Royals, Sudáfrica, a 8.000 kilómetros del epicentro. En total, 8 personas murieron en Sudáfrica debido a los altos niveles de las olas del mar. La situación apremiante de miles de personas damnificadas de varios países incitó una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad mundial donó más de $7.000 millones de los Estados Unidos, 2004, en ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. Puesto número 1. Terremoto Valdivia 1960 magnitud 9,5. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local. Su epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de Valdivia y tuvo una magnitud de 9,5, siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del sur de Chile.